Cordial saludo. En el presente video se explicará la sustentación del proyecto de diseño y codificación de una interfaz gráfica para el análisis de circuitos eléctricos correspondiente a la fase práctica de nuestro curso. Mi nombre es Daniel Riscaneo. A continuación desarrollaré una herramienta interactiva en MATLAB App Designer basada en el circuito mixto de la figura de referencia. El objetivo de esta actividad es integrar el modelamiento matemático de las leyes de Ohm y Kirchhoff con una programación orientada a objetos. Como podemos observar, se explicará el diseño y los elementos incluidos en nuestra interfaz gráfica. La aplicación cuenta con 4 zonas principales. Primero, un panel de entrada de datos compuesto con campos numéricos editables, que están aquí, Numeric Edit File, donde el usuario ingresará el voltaje de la fuente y los valores de las resistencias R1, R2, R3 y R4. Segundo, tenemos el panel de visualización del circuito, donde incrustamos de forma permanente el esquema original cargado desde el archivo. En este caso será el circuito que tenemos en el fondo de pantalla. Tercero, el botón de acción. Lo tenemos acá, denominado calcular, que actúa como el gatillo que procesa la información. Y finalmente, el panel de resultados, que consta de campos del solo lectura para desplegar de forma ordenada las corrientes principales y las caídas de tensión en cada componente. Luego de haber incrustado los botones de interacción, empezamos con la fundamentación teórica y de ecuaciones. Para este caso, en el algoritmo empezamos a instalar las variables donde el usuario va a tener la opción de ingresar datos. Tenemos la variable voltaje, denominada V, las diferentes resistencias R1 a la R4, que es lo que va a interactuar el usuario. Tenemos una condicional, que las resistencias no pueden ser 0 o menores o valores negativos. ¿Por qué esto? Porque como en las leyes de Kirchhoff hay divisiones entre resistencias, no podemos tener un valor en el divisor de 0 porque no nos va a dar un resultado. Entonces le ingresamos una condicional acá al algoritmo. Luego empezamos a diseñar el circuito de la parte exterior hacia la parte interior de la fuente. En este caso hacemos una serie entre R3 y R4 que va a ser, lo vamos a denominar R derecha. Para denominarlo aquí tenemos R3 y R4 que están en serie, entonces lo vamos a hacer como una suma y el resultado lo va a poner como R derecha. Luego hacemos un paralelo, R paralelo, entre R2 por R derecha dividido entre R2 más R derecha. Luego, para hacer la resistencia requerida es la sumatoria entre la resistencia 1 y la resistencia que nos queda de este paralelo. Aquí hay algo que para que el programa pueda evaluar la interacción del usuario, entonces le ponemos value para que lo pueda designar en el campo requerido. En este caso el resultado acá y nos dé pues el resultado de la condición matemática. Luego hacemos el cálculo de corrientes. En el cálculo de corriente entonces hacemos el cálculo de la corriente 1, que hacemos ley de Ohm, que es igual a voltaje sobre la resistencia requerida. Lo mismo, hacemos la misma condicional para que no la pueda ingresar en el algoritmo y la pueda leer la casilla. Hacemos las distintas operaciones. En este caso hacemos un divisor de corriente para poder hallar la corriente 2 y lo mismo para hallar la corriente en la resistencia 2 es igual a la corriente 1 menos la corriente 2.
Luego hacemos los cálculos de voltaje, tal cual como los dice la ley de Ohm, donde el voltaje es igual a la corriente por la resistencia, pero en este caso determinamos el voltaje para cada uno de los elementos en el circuito, que es R1, R2, R3, R4. Lo mismo para el cálculo de corrientes por ley de Ohm. Aquí lo tenemos. Y por último, cerramos el circuito pues, con la letra N. En este caso vamos a evaluarlo. Entonces con unos cálculos ya predefinidos. Entonces R1 lo vamos a poner en 100. R2 en 220. R3 en 330 y R4 en 470 con una corriente de 12 voltios. Entonces obturamos la cajilla calcular y automáticamente nos van a dar los diferentes resultados de las caídas de tensión de los voltajes para cada una de las resistencias y las corrientes intervenidas en cada una de ellas. Una resistencia total. Como podemos observar, pues tenemos el cálculo y el sistema visible para determinar qué tanto fue lo que se consumió en corriente y cuántas son las caídas de tensión para cada elemento. De esta forma logramos hacer una interfaz muy llamativa y muy funcional para determinar circuitos en serie y paralelo. Muchas gracias.